La reforma judicial. El gobierno en reforma. El dilatado anuncio de la reforma judicial finalmente llegó y con ello el gobierno busca recuperar la centralidad política perdida en las últimas semanas. Fuera del inmenso aporte de la gestión del gobierno en lo que tiene que ver con salvar la vida de argentinos y argentinas, de cuidarnos, fuera de ello lo más importante que concretó hasta aquí es no ceder, no conceder ante ciertas presiones de los grupos fácticos de poder internacionales. El ejemplo claro de esto es no haber presentado un supuesto plan económico en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores externos. Si lo hubiese hecho, ese plan hubiese referido todos los condicionamientos y todas las limitaciones de los grandes grupos económicos. Ese es un punto a favor. Y ahí es donde Alberto Fernández dice, en ese contexto se entiende el no creo en los planes económicos, vinculados, además, a partir de 1975, siempre a restricciones y a ajustes. Reforma del Poder Judicial, que es verdaderamente lo que intenta reformar Alberto más que la justicia. En ese sentido, eligió tomar una medida como era necesaria, simbólicamente fuerte. En este caso, algo que en términos generales en todas las encuestas alrededor del 80% de los argentinos y las argentinas consideran que hay que reformar. Está muy bien, ahora tiene que ir a fondo, no hay espacio para marcha atrás. Tiene que convertirse en ley. Para eso es necesario que vaya con un solo frente a la vez, que no abra otros al mismo tiempo para no pagar los costos y quedarse sin ningún rédito político como pasó, por ejemplo, con Vicentín. Tendrá que enfrentar una resistencia muy fuerte, que es el 41% de los votos de la oposición de derecha, más los grupos económicos, más el Poder Judicial y los grupos mediáticos, que dentro de la fracción del capital es hoy la que conduce a sus aliados. En términos generales, la ampliación de los juzgados federales, el régimen acusatorio que está basado en el poder de los fiscales y no de los jueces, el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, la confirmación del Consejo para afianzar la administración de la justicia de la República Argentina, en términos generales son todas medidas que buscan democratizar la justicia. A ello se le suma, además, el asesoramiento de la comisión de 11 personas, mujeres y hombres del derecho, de los más reconocidos de todo el país, que van a asesorar al presidente sobre otros temas que no están en el proyecto de reforma, como son el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. Sería interesante quizás agregar aquí otro elemento que es otro rasgo oligárquico del sistema del Poder Judicial en la Argentina, que es cualquier juez de la nación puede declarar inconstitucional una ley que fue votada por las dos cámaras del Congreso, por un poder, claro, que nunca es elegido por nadie. El gobierno en reforma. La reforma judicial será la primera de varias medidas luego económicas que el presidente estaría a punto de anunciar. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina, entre 2015 y 2019 se reduce la cantidad de empleadores en casi 25.000. Y en términos de trabajadores, el daño causado en ese periodo es de 230.000 puestos de trabajo. Las grandes empresas son las que echaron gente durante la etapa del macrismo. Dice el informe que las pymes directamente cerraron. Pero también muchos de estos datos ahora se replican por la epidemia del coronavirus, como sucede en todos los lugares del mundo. Y esa es la pesada herencia que tiene que encarar el gobierno de Alberto Fernández. La económica, la sanitaria y la social. Esta es la agenda que tiene el Frente de Todos, pero no puede mostrar un plan económico en plena negociación con los acreedores externos. ¿Por qué está trabada? Bueno, además, porque hay $3 de diferencia por cada uno de los bonos, entre lo que quiere cobrar y lo que ofrece el Estado argentino, también los acreedores reclaman una cláusula abusiva más para una hipotética renegociación. Pero además está la cuestión internacional. Estados Unidos le exige a toda América Latina, particularmente a Argentina, en menor medida también a Ecuador, que se alineen con Estados Unidos y que bajo ningún aspecto hagan negocios ni con China ni con Rusia. Las medidas económicas tendrán un sesgo eminentemente productivo.
La inversión pública será vital. Por ejemplo, en el campo se apuesta a que se reduzca el arancel de las retenciones, sobre todo cuando son bienes finales y también cuando son insumos elaborados. Bajaría del 5 al 0% retenciones en términos de productos finales y del 3 al 4 en elaborados. Según la encuesta de Raúl Aragón y Federico González, sigue teniendo un apoyo alto, muy alto el gobierno en cuanto al manejo de la gestión de la pandemia. El 70% de la gente lo acepta. Además, los sentimientos que se asocian son sentimientos positivos, como que la cuarentena fue necesaria, humanitaria y útil. Pero también es cierto que las cuestiones económicas pesan cada vez más en el electorado. Ese es entonces el desafío del gobierno. La crisis económica heredada del macrismo, la crisis sanitaria generada por la pandemia y las consecuencias económicas que el coronavirus deja en el país. Habrá que exigirle, sí, al gobierno, pero también teniendo en cuenta y dimensionando en su justa medida toda esta realidad. Siempre es más fácil hablar desde un micrófono maquillado con una cámara que estar en la disputa día a día en el territorio.